Bueno, familia, saludarlos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que puedan ver este video. Quiero saludarlos, desearles como siempre muchísimas bendiciones. Hoy pues es un día especial, como todos los días tienen que ser especiales. Hoy, de una manera muy sencilla, quiero compartirles algo que el Señor me habló hace mucho tiempo. Inclusive ya se lo había compartido a ustedes, pero una vez más quiero traerlo a memoria, porque el Señor me redarguía y me llevaba a recordar lo que un día enseñó a mi corazón, y también quiero expresarlo, manifestarlo a ustedes. Espero lo tomemos, espero lo guardemos en el corazón, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia y que nos permita comprender en estos tiempos su palabra. Para ello yo quiero invitarlos a la palabra de Dios, al libro de Juan 15, a partir del versículo Juan 5, del 1 al 16. Voy a leerlo rápidamente porque se hace necesario leerlo. Espero que lo lean en casa. Es la historia del paralítico de Betesda. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, vemos hasta allí, hasta el versículo 12, simplemente. Pero aquí yo quiero pasar a explicar algo. Es la historia de un hombre que estaba en una situación precaria, una situación difícil. 38 años llevaba este personaje paralítico, en parálisis. Es bueno entender por qué un hombre llevaba 38 años de parálisis. Pues porque obviamente pues, se enfermó, algo le pasó. Al final de la historia nos damos cuenta que el Señor le dice: váyase y no la embarre más. Quiere decir de que el man como que la embarró, y le añade y le dice: para que no te pase otra cosa peor. Eso me lleva a pensar que el hombre de pronto no tuvo una buena vida. La historia no narra que el hombre tuviera un familiar allí o alguien cercano que lo estuviera ayudando. Estaba solo, íngrimamente solo. Pero vemos que el Señor Jesús pasaba por ahí, y es algo importante. Eso es algo que ya debemos tener muy en cuenta. El Señor siempre está pasando, está pendiente de lo que nos pueda suceder. Dice que el Señor iba a una fiesta de los judíos y el lugar se llamaba Betesda. Betesda tiene un significado, significa casa de misericordia. Y yo creo, Juan Pablo Pérez piensa que todas las congregaciones cristianas, las iglesias, los distritos, son casas de misericordia. Son personas que albergan, que traen personas, permiten que ingresen personas con necesidades en el alma, con necesidades espirituales y aún físicas. No se hace excepción de personas. Es el lugar donde miramos la miseria del corazón de los demás y no los juzgamos para nada. Por el contrario, le ayudamos. Por eso ese nombre es bonito. Pero la historia dice que el estanque no era como algo o como uno se lo imaginaba. Cuando uno oye por primera vez esta historia, uno piensa que el estanque es un estanque de una piscina muy limpia, donde todos los enfermos están de blanco. Resulta que no. Resulta que este estanque estaba antes de llegar al lugar donde iban los judíos para que lavasen las ovejitas, los chivos, le lavasen el estiércol y después esas ovejas fueran sacrificadas o presentadas como ofrenda. Entonces el lugar no era como muy chusco que digamos, no era como muy limpio, había caca, olía feo, olía terrible. Y fuera de eso,
dice que yacía una multitud, no decía, habían como unas 30 enfermos, no, había una multitud. Entonces el panorama era desalentador. Y dice que el pueblo romano o el pueblo judío, hicieron 5 pórticos allí para gobernar la multitud. Claro, fue el gobierno judío. Hicieron 5 lugares para poder albergarlos a ellos y ubicarlos como una especie de hospital en medio del campo, en el lugar llamado Betesda. Entonces, miremos lo importante, entender esa parte. Es como que lleguen los enfermos con una necesidad y con el deseo de sanidad, pero el panorama no era alentador, no era lo que nosotros nos imaginábamos. Eran muchos enfermos esperando ¿qué? Esperando, ojo con eso, la palabra de Dios lo mencionó allí, esperando que un ángel bajara y de vez en cuando, no se sabe cuándo, hace cuándo no sabemos si era cada 8 días, cada mes, cada 2 días, cada año, cada 10 años, no sabemos, pero ellos están esperando el movimiento del agua. Entonces cuando el ángel venía y movía la agüita, entonces podía meter al enfermo. Entonces el man de la historia de los 38 años que llevaba, pues le quedaba muy difícil meterse, porque no tenía quien lo metiera, aunque yo creo que era el hombre más conocido del estanque. Llevaba ya 38 años y llegaba un enfermo nuevo y él era el guía turístico. No, aquí queda el pórtico tal, aquí queda el pórtico tal, porque era conocido. Pero no había quien lo metiese porque todo el mundo en su desespero y su necesidad quería meterse. Me imagino que el que estaba medio sano, el que estaba menos peor, ese era el que podía entrar, ¿sí? Podía entrar al estanque de Betesda. Entonces aparece Jesús y trae un mensaje diferente. Vemos que el Señor Jesús aquí llega al encuentro del paralítico. Es más, yo puedo notar que el paralítico ni siquiera conocía quién era que le estaba hablando. Venía la sanidad enfrente de él, pero él no sabía que se iba a encontrar con la sanidad exactamente el día de la historia. Miremos varias cosas importantes. Este mensaje, pues, enfáticamente va muy dedicado a las personas que se sienten paralíticas. Tal vez usted se mueve, ¿sí? En este momento usted está paralizado en su casa a causa de la cuarentena, pero hay parálisis en el alma. Y la parálisis del alma es mucho más grave, inclusive, me atrevería a decir, que la parálisis física. Cuando estamos paralizados almáticamente en nuestros pensamientos, paralizados en el pasado, va a ser muy difícil que podamos recibir la sanidad. Hoy quiero enseñar algo, 3 aspectos importantes para poder salir del estanque. La pregunta hasta ahorita, hasta este punto del tema, si me estás escuchando, es: ¿tú crees que estás estancado en el estanque de Betesda? ¿Tú crees que estás estancado en el estanque de tu vida? Y así se llama el tema, estancado en el estanque. Miremos, vamos a ver 3 puntos importantes que espero ser breve, pero son supremamente importantísimos que los apliquemos, estos 3 pasos. El primero de ellos es: tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Es lo primero que hay que hacer. Si yo voy a tomar una decisión, yo tengo que decidir si lo voy a hacer o no. O sea, lo primero, si yo quiero sanarme, tengo que decidir, aunque parezca extraño, tengo que decidir si quiero o no. ¿Por qué? Porque hay personas que se acostumbran a vivir en la comodidad de inclusive lo malo. Dice el versículo 6, el Señor Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? A mí me parece una pregunta sonsa, una pregunta pendeja, la verdad. Y pues uno cree, ¿y el Señor Jesús cómo va a preguntar una cosa de esas? Si el Señor Jesús obviamente debe saber que el man quiere ser sano, pero el Señor nunca hace preguntas por preguntar ni al azar. Él le preguntaba era porque de verdad necesitaba saber si ese hombre quería salir de la necesidad. Mire, hay gente que prefiere vivir una vida de mendicidad, porque este hombre paralítico prácticamente era como un mendigo. Me imagino que tenía su espacio allí, y al final lo constatamos, tenía un lecho que era un pedazo de cartón allí que era de él, era la única propiedad que tenía, y sus mechitas y alguna almohadita. Me imagino yo que era así. Pero hay personas que prefieren vivir en eso que a enfrentarse de pronto a la incómoda verdad y sanidad. A veces queremos seguir como estamos porque así nos sentimos mejor, y a veces lo llamamos eso zona de confort.
pero es necesario salir. Mire, y aquí lo tengo yo en mis apuntes. Y surge una pregunta: ¿en realidad tú quieres ser sano? ¿O en realidad tú quieres cambiar? Por eso el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Y la pregunta para usted, y la pregunta que el Señor me hacía a mí es: bueno, Juanpa, tú me pides que te cambie algunas cosas, o tú le pides al Señor que te cambie algunas cosas. Ay, Señor, cámbiame estos celos, dice la vieja. Dice, perdón, las damas dicen eso. Los varones: ay, quítame este mal genio, quítame esta ridiculez, quítame tal cosa, Pero ¿usted está dispuesto de verdad a cambiar? ¿Usted está dispuesto a dejarlo? Y a veces nosotros decimos: Señor, quítame esta aberración que tengo, pero resulta que usted vuelve y cae. No está dispuesto a dejarlo porque prefiere seguir en la comodidad, porque aparentemente así le está yendo bien. Entonces dice que los mendigos estos prefieren la limosna que entrar en un proceso de restauración. A eso le llamamos nosotros el síndrome del mendigo, aferrados al cartón del pasado. Hay gente que necesita tocar fondo para poder decir: voy a cambiar. El hijo pródigo, por ejemplo: ay, papá, dame la herencia que me voy a malgastarla, pues. Y se fue con mujeres y gastó con licor y todo, y quién sabe cuántos vicios más. Pero cuando se le acabó la plata y cuando ya se vio oliendo a cerdo, que tuvo que compartir o quitarle las algarrobas a los cerdos, ahí sí dijo: no, tengo que volver donde mi padre. Cuando volvió en sí, volver en sí, es decir, bueno, he tocado fondo. Y no esperemos que tengamos que tocar fondo, porque a veces el Señor lo permite. Gente que fuma y sabe que le hace daño, pero cuando le salen los rayos X de sus pulmones y ve que todo está negro, ya está a punto de podrirse en su interior, ahí sí al otro día deja de fumar. ¿Ya? No esperemos que tengamos que tocar fondo. Hay una historia que leí por ahí de un hombre. Este man estaba sumido en la pornografía y la mujer lo pilló, lo vio. ¿Y usted qué está haciendo? Y entonces pidieron cita y fueron ante sus mentores, los líderes, y le decían: mano, usted tiene que dejar eso. ¿Ustedes creen que él lo dejó? No, pasó un año más y él buscó la manera de seguir viendo su pornografía. Ya cuando volvió donde el líder después de un año, le dijo: líder, mira, me pasó esto. ¿Y usted por qué está llorando? No, mi esposa me pilló viendo pornografía. ¿Y qué vas a hacer? Pues yo no sé. ¿Y qué vas a hacer? Le decía el líder. ¿Y qué vas a hacer? Pues quiero cambiar. Y el man dijo: pues te toca meterte en un lugar o ir a un especialista que te ayude a desintoxicar. Pasaron 6 meses, se desintoxicó, recuperó su matrimonio y ahorita tienen un hijo. Entonces, eso es importante, pero no esperemos que tengamos que tocar fondo para poder cambiar. Eso es lo primero. Decidir si de verdad quieres salir del estanque. Lo segundo, tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Mire, hoy en día sí que hay cristianos víctimas. Y esto no es de ahora, y quiero citar el pasaje. En el versículo 7, el paralítico le respondió muy cómodamente al Señor Jesús: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, él tenía de pronto la forma de la sanidad, pero siempre hemos aprendido a culpar a otros. Y esto no es de ahora, hijo de Dios, esto es desde el principio. Cuando Adán y Eva la embarraron en el huerto del Edén por la supuesta manzana, no sabemos si era manzana, fruta, pera, no sabemos qué fruta era. El caso es que lo primero que hizo Adán cuando Dios le reclamó: no, la mujer que tú me diste me llevó a comer del fruto prohibido. Cuando le preguntó Eva: ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué la embarraste, Eva? Y ella: es que la serpiente que tú hiciste me llevó a hacer. Es que la serpiente esta que tú hiciste me llevó a pecar. Al final terminamos echándole la culpa ¿a quién? A Dios, a Él. Sí, mire, la mujer que tú hiciste y la culebra que tú hiciste. Y aquí yo encontré algo en esa historia. Si usted le viene en Génesis y uno dice: bueno, el Señor, ¿por qué fue tan malo? ¿Por qué no tuvo misericordia a Adán y Eva? ¿Y por qué los echó del huerto? Si usted se pone a leer ahí, nunca pidieron perdón. Tal vez si ellos hubiesen pedido perdón, el Señor hubiera tenido misericordia y los hubiese dejado en el Edén, y la historia hubiese sido diferente.
Pero, ¿por qué creen ustedes que no pidieron perdón? Porque nunca se sintieron culpables y nunca aceptaron el error. Yo tengo que aceptar mi error para poder salir del estanque. Y entonces, hay muchas personas con el síndrome de víctimas. Se creen las víctimas de todo, no reconocen su error. ¿A quién le echa la culpa a usted de las cosas? Mire, yo he visto gente, lamentablemente, hombres que le echan la culpa. Es que mi esposa. Ve, vos, ¿por qué engañaste a tu esposa? ¿Por qué te conseguiste esa otra desgracia? No, es que mi esposa ya no me prestaba atención. Es que mi esposa ya mantiene muy ocupada en sus cosas y a mí no me presta atención. Entonces, yo por eso busqué amor. No es culpa de ella. Es mi responsabilidad como varón. Es su responsabilidad como persona. No es de los demás. Es que el líder nunca me llama. Y antes que estaba en el distrito ni me visitaba. Ahora en cuarentena, no, yo qué voy a esperar. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice. Y le echan la culpa de su problema a un tercero. Resulta que yo tengo que responsabilizarme de mi error. O lo peor, ¿no? Se inventan una enfermedad. Porque tal cosa, es que porque yo sufro de vértigo, es que porque yo sufro de alucinaciones, ¿usted por qué no hace tal? Y entonces empiezan a inventarse vainas y así no son. Miren que eso empieza desde la niñez. Cuando la mamá le dice al hijo, ay pobrecito, ay qué pecadito. A mí me da ira, pues, me enerva cuando una mamá le cae el niño, ¡ah! Pobrecito, ¿sí? Pobrecito. Desde pequeñito chino crece con la mentalidad de pobrecito. Pobrecito yo, le pasó algo, no le salió el trabajo. Oh, pobrecito. Entonces es una autoconmiseración terrible, ¿no? Pobrecito de mí. Tercero, para ver si nos alcanza el tiempo, pues, porque esto me va a acabar, muchachos. Tercero dice, obedece la voz de Jesús. Obedece la voz de Jesús. Tercer punto. Versículo 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y versículo 10 dice, no te es lícito llevar tu lecho el día de reposo. Mire, debemos decidir algo, aquí lo escribí, si lamentarnos o decidir hacer lo que Dios nos envía a hacer. Entonces, ¿qué tal que Josué se hubiera puesto a decir, ay, es que eso es muy duro para mí, yo nunca he peleado? Y el Señor que lo mandó a hacer, esfuérzate y sé valiente y lleva a este pueblo donde te mandé. Yo no soy capaz. Él tenía que tomar la decisión si decidir hacer lo que Dios le hacía o lamentarse por la vida que le tocó vivir. Hay momentos donde uno tiene que decir, ya no más. Se golpeó hace 80 años. Yo me acuerdo una vez que me caí de un caballo hace años. Y con un primo, yo cuando me veo con ese primo le digo, uy, a mí todavía me duele la caída, pero molestando. Pero hay gente así. Le pasaron cosas hace años y todavía se acuerda. Olvidar ese momento. Hay que dejar ir las cosas. Hay que dejarlas ir. Eso se necesita. Mire, los grandes hombres de la Biblia tuvieron que decidir siempre. Por eso el Señor Jesús fue muy enfático. Levántate, la orden. Levántate de tu estado, levántate de tu situación, levántate de tu problema, de tu dificultad, levanta la cabeza. Es el momento de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, es necesario. Pero también le dijo, toma tu lecho. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Pues que se levante y deje el cartón viejo ahí. ¿Qué significaba tomar el lecho? Mire, dice que el lecho representa una identidad para los mendigos o para los enfermos de aquella época. Entonces, al decirle al paralítico que extraño, ande, después de 38 años el man ya se le había olvidado hasta caminar. ¿Sí? Pero el Señor lo hizo todo posible. El Señor lo sanó de una forma única. Pero cuando dice que toma tu lecho, ¿qué quería decir el Señor? Renuncia al pasado. ¿Sí? Tomar el lecho y quemarlo. Renuncia al por si acaso. El paralítico se levantó, pudo caminar, ¿sí? Bien, todo le funcionaba, todo bien rico, bien chévere. Pero dijo, voy a dejar el cartón ahí por si me va mal por acá, entonces vuelvo y me acuesto. No, por eso el Señor dijo, toma tu lecho. Mire, a veces tenemos que tomar decisiones de raíz. Yo les he enseñado que por ejemplo, ataduras como el cigarrillo o como el licor no se dejan de la noche a la mañana. Pero ataduras como por ejemplo la pornografía, la infidelidad y esas cosas, hay que arrancarlas de raíz. Hay que eliminar
eliminar contactos de raíz. Si usted está hablando con alguien que no debe hablar, debe eliminar ese contacto de raíz o cambiar muchas cosas. Por ahí leí una historia de un rockero, el man era punkero y el man se convirtió a Cristo y tenía un cabello, dicen que hermoso, un cabello así como el mío. Para los que no me han visto, me cae bien, no me tiraba un cabello largo, lo tenía bien bonito el cabello y era la envidia de todas las viejas, de todas las niñas de la congregación, era la envidia del man. Hasta que un día llegó con el pelo corto, así pues llegó una cosa impresionante con esta mota, bien bonito, y la gente, ¿qué te pasó, hermano? Si tu cabello era lo máximo que tenía mío. No, ese cabello siempre me recuerda, cada que me miro al espejo, lo que yo era antes. Y es necesario arrancar de raíz todo aquello que nos está haciendo daño. Hay cosas, y yo le invito a que usted identifique qué es aquello que usted tiene que cambiar, que le está haciendo daño. Yo tengo que parar esto ahora o si no me va a tirar mi matrimonio. Tengo que parar esto ahora o si no me va a tirar mi vida espiritual o emocional. Tengo que detener ya en este momento. Entonces, esto es importante. Mire, si usted obedece, Jesús te lleva. Si usted obedece, el Señor te va a llevar de su mano siempre. Y el paralítico en este caso trató de obedecer y después se presentó a otros. Bueno, es día de reposo, ¿cómo es que usted está sano? O sea, no podemos oír otras voces, no podemos entrar entre la fe a querer ser más, la ley, perdón, a ser más grande que la gracia. La gracia me lleva a ser sano en todo tiempo y en todo momento. Para terminar, hay una historia de Alejandro Magno que se llama Quema los barcos. El man tenía una guerra, pero yo leo aquí porque se me olvidan algunos términos, contra los persas. Y dice que el ejército rival los superaba 3-1. Obviamente el ejército de Alejandro Magno tenía miedo. Y Alejandro Magno se levanta, hermano, y hace una canallada y les dice: bueno, ejército mío, nuestros barcos van a ser quemados. Van a ser quemados. Y la gente asustada, ¿cómo así? Y se quemaron los barcos. Y la única forma que volvamos a nuestra casa a ver a nuestra familia es que volvamos en los barcos enemigos. Y esta decisión de quemar los barcos los llevó a ganar la batalla y tener que ir en la victoria contra el enemigo para poseer sus barcos. ¿Qué me enseña esto? Quema tu lecho para ganar las batallas. Quema tu lecho para ganar las batallas. Entonces, hijos de Dios, el paralítico les dijo a aquellos que le decían: bueno, ¿y usted quién lo sanó? ¿Y el día de reposo? ¿Y qué tal? La gente envidiosa y la gente murmuradora que era un falta. El paralítico dijo al final: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Eso es lo que debemos hacer. Hay una palabrita de Jesús: levántate, o dos, toma tu lecho, quémelo, pero dice: y ande. Andar significa avanzar, simplemente avanzar, con la plena seguridad de que el Señor está con nosotros. Para terminar, hijitos de Dios, decirles: ¿qué es aquello entonces que está estancando el estanque de tu vida o te está estancando en el estanque? Recordar, tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque, tienes que renunciar a la mentalidad de víctima y tienes que obedecer la voz de Jesús. Hijos de Dios, gracias por escuchar, que Dios les bendiga. Espero todo esto pase pronto y, como les digo, podamos encerrarnos en un abrazo fraternal. Que Dios les guarde.